Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Esperamos que estén bien ahí en casa, los que nos están viendo desde casa, los que nos están viendo desde a lo mejor de su trabajo, en el coche. Esperamos que en el coche no, porque pues, va manejando, ¿no? No se puede, no se Esperamos puede. que no. Escuchándonos. Sí. Así es que bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Estamos aquí batallando, tenemos guerra de moscos ahorita. Entonces, estamos aquí bateando los mosquitos. Poquito. Una leve nada más. Chiquito. Bienvenidos a nuestro espacio, bienvenidos a nuestro estudio de experiencias en el caminar cristiano que nos comprometen. Ya estamos en las últimas lecciones, así es que esperamos que este estudio haya hecho que usted haya podido hacer un compromiso con Dios. Sí. Entonces eso es lo que pedimos y oramos para que este estudio impacte nuestras vidas de esa manera, de que nos podamos comprometer con Dios. Así es que en esta tarde vamos a empezar con una oración y nos metemos al estudio de lleno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, porque estamos hasta este momento nos encontramos con bien, Padre, y sabemos que es por ti, Señor. Gracias. Y en este momento, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra y aprender de ella, te pedimos, Señor, que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender y conocerte cada vez más, Señor, y saber qué es lo que te agrada y actuar, Señor, en consecuencia. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por ellos, para que también abra su entendimiento, Señor, y este tiempo, Señor, sea de bendición en sus vidas, Padre, sea un tiempo que los edifique al igual que nos ha edificado a nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús te damos gracias, la honra y la gloria. Amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra para el Señor. Aleluya. Qué alegría estar aquí, hermanos, en nuestra entrega número 7, lección 7 de experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Solamente para recordar, hermanos, esperamos que hayan puesto atención y se hayan aplicado y por lo menos hayan hecho el intento de memorizar. En esta ocasión estábamos pidiendo memorizar 5, 6, 7 y 8, 4 versículos de Segunda de Pedro capítulo 1, 5 al 8, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo versículo, ¿no? Tremendo. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Y también, hermanos, como tarea les encargamos leer primer libro de las Crónicas, capítulo 29, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, y de la carta a los Filipenses, el capítulo 4, para tratar el tema, ¿qué somos? ¿Dueños o mayordomos? Para poner en claro la lección, hermanos, sí vamos a hablar de lo que a Dios le pertenece, en todas las áreas, ¿ok? Pero vamos a entender, la definición de mayordomo. Mayordomo es un sustantivo que se puede usar bien de forma masculina o femenina, ¿ok? Este término se define a una persona que se desempeña, fíjense bien, como asistente, sirviente, criado o auxiliar principal de una casa, de una finca o de una hacienda, cuya función principal es la administración del presupuesto, gastos y también la organización del servicio. Okay. Tremenda definición, ¿no? O sea, el Jaime. No, el Jaime es el del chofer, sí. Aquí me gustó mucho esta definición, porque es una persona que tiene una función principal y administra el presupuesto y los gastos, y también organiza el servicio en la casa. El administrador. Es el administrador. Cuando estaba leyendo esta definición, bueno, también hay otro pedacito que también es un oficial que nombra en una organización o congregación y
está para atender el presupuesto y el cuidado y gobierno de las funciones, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo esta definición, pues me hacía pensar, digo, aquí en la tierra creo que hay muy pocas personas que tienen un mayordomo, ¿verdad? Hablando humanamente, terrenalmente en casa. En asuntos administrativos, en la iglesia usamos este título, sí, para quienes ayudan en algún área de la iglesia, son mayordomos. Pero hablando de personas que tienen a su servicio un mayordomo, pues qué descanso, ¿no? Qué descanso encontrarse a una persona de confianza a la cual una familia, una persona, un empresario, un profesionista puede decir, ¿sabes qué? Descanso en ti y tú te encargas de todo. Nada más tú dime cuánto necesitas para sostener la casa. Vamos a hablar de la casa. Sí. Para sostener la casa una semana, ¿cuánto necesitas? Aquí está, y mira, me desentiendo de todo. Okay. Esa es la función del mayordomo. Ahora, entendiendo eso, como cristianos debemos entender que eso es lo que somos, sí, hablando de las cosas de Dios. Y en esa línea nos vamos a ir. ¿Y qué somos? Bueno, yo ya me estoy adelantando, ¿no? Ya estoy diciendo somos... Sí, ya está dando la respuesta de... mayordomos, ¿no? Pero tenemos aquí la pregunta. ¿Qué somos? ¿Dueños o mayordomos? Bueno, hermanos, dejamos de tarea, no se crean. A ver, vámonos recio entonces. ¿Qué vamos a dialogar aquí? Para entender bien este concepto de dueños o mayordomos. Para ahora sí que responder la pregunta de qué somos, dueños o mayordomos. Ajá, ¿okay? Exactamente. La primera pregunta dice que está basada en Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué le pertenece a Dios? Según Primera de Crónicas 29, versículos 9 al 13. 9 al 13. Bueno, leemos los versículos. Primera de Crónicas 29, del 9 al 13 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, Jehová Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Dice la pregunta: ¿qué le pertenece a Dios? Según esta escritura, pues la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor y todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo el reino es del Señor, todo lo que existe. Entonces es una buena cita para todos aquellos que creen que Dios no creó el mundo. Aquí lo dice muy claramente: Dios, tuyo es lo que está, tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo es del Señor. Es muy interesante, Yoba, cuando el salmista hace esta oración. Es como una oración que está haciendo el salmista, ¿no? Y creo que son oraciones que nosotros hacemos frecuentemente, pero qué importante es entender que eso sea en la realidad y no solamente una oración, ¿verdad? Pero David está haciendo esta oración casi antes de morir, cuando está cediéndole el trono a Salomón. Y después obviamente estamos hablando de casi, cuando está llegando a la muerte, está hablando de toda una vida de experiencias con el Señor, y dándole una enseñanza a su hijo, y enseñándole a su hijo que todo le pertenece a Dios. ¿Verdad? El versículo 10 me impactó mucho. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de la congregación. Y dijo David: bendito seas tú,
Y luego le expresa todo eso lo que explicó Moy, ¿no? La magnificencia, tuyo es el poder, la gloria, la victoria, la magnificencia, la honra. Todas las cosas que hay en el cielo y la tierra son tuyos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Entonces, creo que está muy clara esta respuesta simplemente al leer los versículos. Tuyo es todo, Señor. Sí. Entonces, bueno, ya me iba a meter un poquito más adelante, pero ahí tenemos más preguntas para responder. Algo que me gustaría resaltar antes de que perdamos esa cita, que va de la mano con el siguiente bloque de preguntas, es lo que dice el versículo 9. Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová. Ya en el siguiente bloque los vamos a explicar un poquito, pero también me gustaba que no se perdiera ese versículo. Y es que, hablando de ese versículo, los primeros versículos habla de lo que David pudo juntar, porque acuérdense que estaba en el corazón de David construir la casa de Dios. Sí. Pero Dios le dijo, no te toca a ti por algunas razones, y el Señor tiene sus reglas, ¿no? Pero le dejó todo listo, le dejó el proyecto de la construcción del templo a su hijo en charola de plata. Sí. Incluyendo esto que dice Moy. Él juntó con la colaboración del pueblo todo lo necesario para la construcción del templo. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, hizo una obra gloriosa, digna del Señor, digna del Rey de Reyes, ¿verdad? Pero sí, influyó mucho y fue de mucha ayuda el cómo la gente dio y apoyó para ese maravilloso proyecto. ¿Verdad? Y siguiendo con las preguntas del primer bloque, simplemente y sencillamente, ¿qué quiere decir que a Dios le pertenece todo lo que existe? Bueno, pues quiere decir híjole, que le pertenece todo, y eso nos incluye a usted y a nosotros. Sí. A cada uno, de cada ser viviente, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo le pertenece a Dios. qué importante es entender eso. Sí. Con la definición de mayordomo que leí hace un momento, entendemos que todo es de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues mayordomos, y somos gente en la cual el Señor confía para poner en nosotros muchas cosas de las cuales vamos a mencionar ahorita. Pero sí, definitivamente tenemos que entender y que esté en nuestra mente eso. Todo le pertenece a Dios. Somos muy dados, pastor, a decir, ya lo había dicho en alguna ocasión, a decir, es mi vida, o estas son mis cosas, y comprender esto, creo que realmente trae alivio, descanso a nuestro corazón, a nuestro ego, mata nuestro ego. Sí, ¿hay algo en nuestra vida que podemos decir, esto me pertenece a mí? No. Bueno, ¿y no lo hacemos así? Nos tomamos el derecho y la autoría, ¿no?, de muchas cosas. Sí, no decimos mi familia, Sí. no decimos mi casa, Sí. mis hijos, mi carro, etcétera, pero no debe ser así, aunque de alguna manera sí es así, pero que no se nos olvide que Dios nos tuvo confianza. Sí. ¿Verdad? Normalmente cuando caso a alguien o cuando presento en alguna ceremonia de presentación de bebés, de dedicación al Señor, hago esta referencia a los padres y les digo, o al matrimonio que se está casando, Dios deposita en ustedes como nueva pareja su confianza, y en esa confianza les va a confiar, válgame la redundancia, les va a confiar un hijo, 2 hijos, 3 hijos, los que Dios quiera confiar y con los que ustedes puedan. Sí. Abuelita, el Señor le tuvo mucha confianza, ¿eh? Sí, mi madre, el Señor, y le tuvo mucha confianza a mi mamá y a mi papá. O se pasaron ustedes de confianzudo. Sí, entonces, Dios nos tiene confianza al dejarnos administrar eso que a nosotros le llamamos
mi carro, y a veces somos tan egoístas que amamos más el carro que las cosas más importantes, Sí. ¿verdad? O mi casa, y le amamos más la casa que las personas que viven en la casa. O mi familia, y nos olvidamos a veces de Dios por pensar nada más en la familia. Entonces, el punto en el que queremos tratar ahorita, ya comenzamos con las expresiones de David. Tuyo, Señor, es todo, ¿verdad? Sí. Y todo incluye todo, incluyéndonos a nosotros, las personas y las cosas que tenemos. Entonces, cuando decimos esto es mío, debemos de hacerlo con mucho cuidado, entendiendo que si no fuera la voluntad de Dios no lo tuviéramos. Sí. Y creo que siempre afrontamos este tema, pastor, y lo primero que se nos viene a la mente son los bienes materiales. Sí. Aunque sin lugar a duda es mucho más allá. Es los talentos, Sí. Habilidades que Dios nos da. habilidades. Que Dios nos da para ponerlas en su obra, nos las confía y a veces se nos olvida y las guardamos. El tiempo también, administrar el tiempo. Exacto. Es que hace rato en una de las respuestas que dieron, todo le pertenece al Señor. Gloria al Señor. Bueno. Y esta pregunta también se presta para los que dicen que todos somos creación de Dios. Pues sí, todos somos creación de Dios, pero hay una excepción, que es lo que dice Juan 1:12, ¿no? Sí. Entonces, no todos somos hijos de Dios, pero todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, y con relación a hijos, lo hemos mencionado muchas veces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, entonces todo es para el Señor, todo es para la gloria de Dios, y somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha confiado. Amén. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que ya está basada en 2 Corintios, capítulo 9, que dice, según este pasaje de 2 Corintios 9, versículos del 6 al 8, ¿cómo debemos dar? 2 Corintios 9, Sí, vamos a ver versículos 6 al 8. 6 al 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Según este pasaje, ¿cómo debemos dar? Pues pienso que es una actitud, empieza con la actitud. Correcto. Y es lo que proponemos en nuestro corazón dar, no con tristeza ni por necesidad. A veces nos sentimos obligados para dar, y a veces parece que nos tuercen el bracito como cochinitos para dar también en la iglesia o en alguna otra situación, y a veces también queremos dar lo que nos sobra. Es lo que yo puse aquí, y lo puse con mayúsculas, tiene que ver con la actitud. ¿Cuál es la actitud con la que damos? No solamente hablando de finanzas. A veces ver a una persona necesitada y querer darle una despensa, a veces sentimos la obligación de hacerlo y no nos nace. Entonces tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, las intenciones y la actitud. Hace rato estábamos hablando de cosas y personas, familia, carro, casas. Aquí ya nos metemos a un asunto más serio, ¿verdad? Y aquí ya nos metemos, ojalá tuviéramos la misma actitud que tuvo el pueblo en el pasaje que leías hace rato de cómo David juntó todo. Sí, el pueblo se dispuso para cooperar para la construcción del templo, y David le dejó todo preparado a Salomón. Ahora estamos hablando de eso, ya con los consejos del apóstol Pablo. Y hermanos, es tan discutido este tema actualmente. Debemos tener mucho cuidado. Las redes sociales se han saturado en discusión de este tema. Desgraciadamente, hermanos, con el afán de desanimar a la gente a que contribuya para la obra de Dios, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí da un consejo a la iglesia, y la escritura está llena de estos consejos. Y aquí el apóstol Pablo dice, no den, ni den esta cantidad o den aquella otra cantidad. Aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego habla de actitud. No lo hagan ni con tristeza, ni lo hagan por necesidad. Y luego da una promesa: Dios bendice
al dador alegre. Entonces, ¿cómo debemos de dar? Con una buena actitud y no con tristeza ni por necesidad. Así es. Y entendiendo la promesa del Señor, Dios bendice al dador alegre. Y no habla o no se hace referencia a la cantidad, como decíamos, es cuestión de actitud, porque hay gente que puede dar mucho dinero, pero por vanagloria o con una actitud incorrecta. Es correcto. Y no dándole la gloria a Dios. Entonces sí, la actitud, como lo vemos aquí, es importante, es esencial. Y como también leemos en algunas de las oraciones del Antiguo Testamento, todo es tuyo, Señor. De lo recibido de tu mano te damos. Otra vez, nada es nuestro. Yo creo que cuando alguien dice, es que lo que tengo yo me lo gané, yo trabajé, yo me lo gané, de alguna manera es correcto, porque sí, le metió muchas horas de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo para obtener esa ganancia, y de alguna manera es correcto, pero no podemos hacer a un lado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. No podemos ignorarlo y hacerlo a un lado, porque hay muchas personas con muchos talentos, pero no tienen las facultades físicas para realizar lo que pueden hacer, y no lo hacen, no tienen la remuneración económica que debieran tener. Sí. Y nosotros no podemos decir, o más bien debemos decir, gracias a Dios que tengo salud para poder cumplir con este trabajo. Es por Dios que lo hacemos. Entonces, gracias a Dios. Entonces, la actitud es lo que cuenta, como decía Moy hace un momento. Todo tiene que ver con una actitud. Y el consejo del apóstol Pablo, y vamos a tener aquí un comentario más adelante, es como propuso en su corazón. Se me venían 3 ejemplos ahorita mientras hablaban. Uno, el de Caín y Abel. Ajá. O sea, el ofrendar. El otro, el de la viuda, que dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y el otro, el de Ananías y Zafira. Entonces, si ustedes conocen esos ejemplos, saben de lo que estoy hablando. ¿Qué fue lo que le afectó a Caín? Pues la actitud que tenía, el rencor que tenía hacia su hermano. ¿Qué fue lo que ayudó a la viuda? La actitud de dar todo lo que tenía. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Empezaron bien, pero el diablo corrompió su corazón y terminaron mal. Y el apóstol Pedro, el reclamo de ahí con Ananías y Zafira, dice, le robas al Señor. No era del Señor, aparentemente, sí, porque era algo que Ananías era de él. Le dice, teniendo la propiedad es tuya, y si tú la vendías, el resultado de la venta es tuyo, pero tú propusiste en tu corazón llevarlo a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que se usara para la obra de Dios. Y ya cuando tenías el dinero dijiste, no, esto es mucho, y lo acusó de robarle al Señor y de aceptar la mentira contra el Espíritu Santo. Ahora sí que le aplicaron la de ratero. Por eso el propósito de esta lección es realmente comprender y guardar en nuestro corazón, entender nuestra posición. Exacto, ¿no? Que exactamente. De Dios es todo y nosotros somos simples administradores, como usted lo estaba dando la definición hace rato. Sí, eso es. ¿Qué sigue aquí? En su opinión, ¿por qué hay personas a las que les cuesta dar con generosidad? Como hablábamos ahorita en la pregunta anterior, tiene que ver con la actitud. Y como mencionábamos ahorita al final, el caso de Ananías y Zafira, muchas veces al ver la cantidad nos volvemos mezquinos, nos volvemos carnales y decimos, no, esto es demasiado. Y lo primero que se nos viene a la mente, y a veces lo decimos en broma, es el pastor se va a hacer rico. La iglesia está haciendo rico al pastor. Y no, a veces el pastor sobrevive con un sueldo mínimo y es de bendición. Pero más que nada tiene que ver con la actitud. Nos volvemos cerramos nuestro puño de tal manera que no vemos lo que podemos obtener si abrimos nuestro puño y bendecimos a los demás, incluso a la iglesia, ¿no? Entonces, yo por ejemplo aquí puse, ¿no? Nos cuesta mucho dar, y supongamos que alguien gana bien, o alguien que trabaja en un puesto grande y gana 25,000 pesos de aguinaldo, y el diezmo, 25,000 pesos, pues ya 2,500 de diezmo ya se me hace mucho. Yo creo que también
un problema grande es la incredulidad. Sí. El realmente no creerle a lo que dice la palabra de Dios. Exacto, ese es el punto clave. Muchas veces, pastor, tenemos un sueldo. Hay personas que vivimos al día, tal vez, y decimos, híjole, pero si doy esta ofrenda, voy a descompletar lo de la semana o la gasolina, no sé. Y no creemos lo que dice la palabra de Dios, que Dios conoce nuestras necesidades, que Dios proveerá, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que todo le pertenece a Dios y que Dios nos ama. Entonces es no creerle a Dios, yo creo que es el pecado más grande que podemos. Y el pasaje que mencionábamos anteriormente, el de Corintios, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Definitivamente. Y sí, definitivamente, es penoso, hermanos, si usted es parte de una congregación, pues todos nos damos cuenta, ¿no? Pero es penoso ver a los mayordomos, así les llamamos nosotros en nuestra iglesia, o a los diáconos, o a los servidores que ayudan en recoger las colectas de la iglesia, pasar por los lugares de los hermanos. Esa es una costumbre. Hay diferentes maneras en la colecta de las finanzas de la congregación, pero una de ellas es que precisamente los servidores pasan con el alfolí, y hay personas, hermanos, que tienen años en la iglesia, y al momento de pasar el alfolí frente a ellos le hacen hasta parece que lo están asaltando, ¿eh? Sí, no, Pues no. ¿no? Y hay algunos que dicen, me ha tocado escuchar este asunto, es que no traigo feria. Okay. Y un día muy, en una tienda, ya ven que ponen a personas adultas ahí a empacar las mercancías. Y yo hice eso. Un día me dio una lección un señor de la tercera edad. Me ayudó guardando las cosas en las bolsas. Y pues sí, al momento de recoger todo, pues que dije, ay señor, no traigo monedas. Y el señor muy, muy amable, muy sonriente, quiero pensar que era una broma, pero me sacudió y me dice, no, pues también recibo billetes. Ok. Ok. Sí. ¿Verdad? Entonces, somos mezquinos, hermanos, somos carnales, y el pecado más grande, como decía Yoba, es que no creemos en la fidelidad de Dios. Por el otro lado, lo opuesto, conocemos personas tremendamente fieles en esa área, claro, en la obra de Dios. Nuestra iglesia en Tecate, hermanos, es muy bendecida. Hay gente, la mayoría de la gente es tremendamente fiel en esa área, en la obra de Dios. Todos los gastos que hemos tenido propios de la iglesia, la gente fiel los ha sacado adelante de una manera extraordinaria. Pero aún conocemos personas que no son de la iglesia, que bendicen la obra de Dios de una manera increíble. Sí. ¿Verdad? Yo tuve un estudiante cuando trabajaba en Guadalajara, enseñamos español a misioneros, y recién llegando a Baja California, me acuerdo que hicimos un viaje al norte, al país vecino, y en algún lugar en una iglesia, me encontré a ese hermano que fue mi alumno en Guadalajara, y nos saludamos, y ya le platiqué mi cambio de vida, de dejar Guadalajara y venir a Baja California, y le expliqué la obra misionera acá en Baja California y todo, le expliqué cómo estaba la cosa, y me dice, yo te voy a apoyar, dice, apúntenme, yo quiero apoyarte. Y cada mes esta persona enviaba a la misión una cantidad bastante considerable en dólares para el sustento de los Rodríguez. Y el administrador de la misión dijo, oye, estos hermanos te aprecian mucho. Bueno, es que son hermanos que saben amar la obra de Dios, más que las personas, saben amar la obra de Dios. Y conocemos muchas personas allí, especialmente hablando de esta misma experiencia de la obra misionera en San Quintín, conocemos hermanos que dan en cantidades increíbles para la obra de Dios. Como también conocemos hermanos que cuando pasa el alfolí frente a ellos, como que se retuercen y se hacen a un lado y dicen no. Volvemos a la pregunta, ¿estaremos siendo buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Sí. Esa es una gran pregunta. Hemos visto incluso, pastor,
personas que ni siquiera son cristianas, Sí, pero que de alguna manera cumplen con el sembrar. sí, Y vemos que cosechan, son bendecidos de parte de Dios Claro, claro. por cumplir con este principio. Es tan impresionante lo que dice Yoba, porque sabemos y conocemos que el país vecino, mucha de la gente no es convertida, no son cristianos, pero tienen la cultura de apoyar la obra misionera. Si alguien menciona, vamos a dar una ofrenda para misiones, aunque no sean cristianos, ellos están ofrendando para misiones. Y viajando a hacer una obra sí. misionera. Van y construyen, pintan, ayudan a gente y Ajá. no son cristianos, Ajá. pero saben lo que es apoyar la obra misionera. Y también tienen la expresión en sus labios, ahorita que lo menciona yo, se siembran, Uh-huh. Sí. siembran en la obra de Dios. Entonces, hay promesas hay promesas en la Escritura que son universales. A veces que pensamos que nada más es para los hijos de Dios y muchos hijos de Dios las rechazan. Pero hay quienes todavía no toman la decisión de ser hijos de Dios y están listos para abrir su mano con generosidad y apoyar la obra de Dios o apoyar a un hermano en desgracia, y el Señor les recompensa. Uh-huh. El Señor les bendice. Porque entendemos entonces el principio que estamos tratando hoy. Aún no le hemos dado respuesta. La respuesta se la va a dar usted. ¿Qué somos? ¿Dueños o mayordomos? Ahí está la gran incógnita a la cual tendremos que darle una respuesta. Perdón, hay un testimonio que me gusta o que escuché y me gustó porque lo conocemos, es un amigo de nosotros que de repente vio a niños que iban cargando un bloque, cada niño iba a comprar un niño y compraba su bloque. Ajá. Y se lo vendía, él se lo vendía, ¿no? Un bloque, y otro niño y compraba un bloque y se lo vendía, hasta que ya vio que eran varios y les preguntó, oye, ¿para qué están comprando de un bloque por bloque? Le preguntó uno de los niños. Es que estamos aportando para la iglesia, van a construir la iglesia y estamos comprando. Cada quien iba a poner su Ajá. bloquecito, qué chulada. Y él, cuando se dio cuenta de eso, él siendo dueño de la tienda, dijo, ok, ¿es para la iglesia? Sí, y mandó un camión lleno de bloques. Y no es cristiano, no es él no se considera cristiano, Exacto. pero hemos visto su vida de alguna manera bendecida de parte de Dios. Por su generosidad. Uh-huh. Sí. Así hay mucha gente muy, muy generosa, muy bendecida. Y en todas las religiones, hermanos. Yo tengo un amigo pastor en Guadalajara que antes de convertirse al cristianismo, antes de entender el evangelio, él me platicaba una historia. Y dice, yo no era de la iglesia evangélica, pero yo era carnicero. Entonces, llegando cierta temporada, yo iba a mi iglesia y yo llevaba mis diezmos. Y me platicaba una experiencia en esa área, ¿no? Dice, en esa ocasión, dice, yo quería que saliera el dirigente de la iglesia porque que me saludara. Porque yo llevaba, les voy a decir así, dice, yo llevaba 15 millones de pesos para depositar mis diezmos, mis ofrendas para la iglesia. Entonces yo quería que saliera y me saludara. No era convertido. A veces pensamos que dinero nada más es en la iglesia evangélica. No, todas las iglesias, todo lo que tiene que ver con tipo de reuniones, se sostiene de esa manera. Sí. Pero aquí estamos hablando nosotros de nuestra casa, de la cual, por la gracia de Dios, hermanos, Dios nos ha permitido estar aquí como mayordomos de la obra de Dios. Uh-huh. ¿Ok? Y con lo que decía hace rato, Yoba, de que a veces no le creemos a Dios, hay un corito que cantamos a veces en las ofrendas. Y sí, dice el corito, la ofrenda del Señor, si tú le das $1, el Señor te da 2. Y a veces no lo creemos, lo cantamos solamente por rutina, pero es verdad, el Señor retribuye a veces el doble, el triple de lo que nosotros damos. Exacto. Y como mencionábamos hace rato, no damos por interés, sí. No damos por tristeza, no damos por necesidad, damos porque hemos comprendido que simplemente somos mayordomos. Uh-huh. Amén. La siguiente pregunta está basada en el bloque de Filipenses 4 y dice, ¿cuál es el secreto para estar feliz? Según Filipenses 4, del 10 al 13. Que dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado.
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el siguiente versículo es el versículo más fuera de contexto que he escuchado. Y Todo más, lo puedo y más en Cristo, memorizado. y más memorizado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez es el versículo, ¿qué? Más Viralizado. más fuera de contexto que he escuchado. Sí. ¿Cuál es el secreto para estar feliz? Según este pasaje, bueno. Filipenses 4:13. No, el secreto es estar feliz en cualquier situación. Y yo cuando leía esa pregunta pensaba en muchas situaciones que pueden ser difíciles, ¿no? La muerte de un ser querido, no sé, la pérdida de algo, una enfermedad grave, crónica, escasez, un problema financiero, a veces, no sé, cualquier situación difícil. Y leí esta respuesta y decía, ¿a poco podemos estar contentos en cualquier situación? Y pues a pesar de que sea difícil la situación, debemos confiar, como decía hace rato Yoba, en la fidelidad de Dios. Dios responde a su tiempo, nunca responde fuera de tiempo. Dios tiene su tiempo y es lo que tenemos que aprender nosotros, que a veces es sí, a veces es no, a veces es ahorita no, a veces es no, a veces es espera, a veces eso no te conviene, pero nosotros no lo entendemos por nuestra humana vida, ¿no? por lo que nosotros sentimos humanamente. Pero esa es la respuesta que yo tengo aquí. Estar contentos en cualquier situación es el secreto para estar felices. Y entender también, hermanos, que el ser cristianos, ser hijos de Dios, no necesariamente significa abundancia, no necesariamente significa riqueza. Nuestro gozo no debe estar regulado por o vivir en abundancia o en escasez. Como lo dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, es decir, vivir en necesidad o en abundancia, porque Cristo me fortalece. El versículo 11 que leía Yoba en la traducción al lenguaje actual, me gusta mucho lo que dice al final. Dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Cuál es el secreto para estar feliz? Estar contentos con el Señor. El contentamiento, sí. El contentamiento. Y cuando yo decía aquí, el versículo 13 es un versículo usado la mayoría de las veces fuera del contexto. Tenemos que entender, hermanos, que Filipenses 4:13 está dentro de un contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando de dinero. Sí. Tener o no tener. De todas maneras, el apóstol Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo hacer todas las cosas que Dios me ha mandado que haga porque Él es el que me fortalece. Sí. Tenga o no tenga, el Señor me mandó, lo voy a hacer y Él se encarga de todo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? No está diciendo que puedes hacer cualquier barbaridad y hacer cosas que Dios no te mandó a hacer, atribuyéndole que Dios es el que te mandó a hacerlo. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero no, este versículo está dentro del contexto, hermanos, de finanzas. Y cuando somos fieles en este aspecto de las finanzas, aquí está el apóstol Pablo estaba hablando de una ofrenda que los hermanos le estaban dando al apóstol Pablo. Y dice, por ejemplo, el versículo 15, después de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está alabando ahí a los hermanos de Filipos. Dice, pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es una iglesia que entendió este principio maravilloso de administrar con sabiduría, correcto, y dando para la obra de Dios. Ahora el apóstol Pablo aquí hace una aclaración que es muy importante que la tengamos siempre en la iglesia, hermanos. El 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No estoy pidiéndole su dinero, estoy pidiendo que ustedes siembren para que Dios les bendiga, por decirlo coloquialmente. Y luego él da su testimonio aquí. Dice, pues todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste,
Y miren, lo que la iglesia le había enviado a Pablo, así lo consideraba el apóstol: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el resultado, el versículo 19, es un versículo maravilloso. Aquí también en este contexto de dinero, dice el apóstol Pablo aquí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y eso trae, hermanos, contentamiento, eso trae felicidad, eso trae alegría. Según todo lo que hemos leído, hermanos, esta noche, lo que hemos comentado, ¿cómo pone usted en práctica la responsabilidad de administrar bien y compartir con generosidad todo lo que tiene, pero que usted sabe que le pertenece a Dios? ¿Cómo podría poner en práctica la responsabilidad de administrar y compartir con generosidad todo lo que usted tiene, entendiendo este principio maravilloso? Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Entonces aquí tenemos la respuesta: ¿dueños o mayordomos? Mayordomos. Yo soy un simple venadito. Dios, hermanos, nos encuentre como mayordomos fieles. Pensé que confesados. Dios nos agarre confesados. Dios nos encuentre, hermanos, como mayordomos fieles en todo lo que Dios nos da. Amén. Si usted tiene una familia, ámela, cuídela, respétala, sírvala. Y estoy hablando a todos: el esposo, la esposa, los hijos, que somos parte de una familia. Es algo que Dios nos dio para amar, respetar, servir, atender. Tiene una iglesia, haga lo mismo. Tiene una casa, cuídela, y en cuanto sea posible, dedíquela para la obra de Dios. Invite a alguien a su casa a tener allí oración, a tener un estudio bíblico. Finalmente es una casa que Dios le prestó mientras está usted aquí en la tierra. Tiene un vehículo que puede poner al servicio de Dios, póngalo al servicio de Dios, hermanos. Nunca le va a faltar gasolina para ese vehículo, nunca. Dios nunca lo va a dejar tirado. En fin, de todas las cosas que Dios nos dio, entendamos que simplemente somos administradores. Él es el dueño de todo. Y en ese entendimiento de que Él es el dueño de todo, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, como lo hacía David al final de sus días. Al dejarle el trono a su hijo, le daba toda la gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Somos mayordomos, hermanos. ¿Algo más que quieran añadir? Pues nada más, hermanos, como conclusión, el propósito es identificar cuál ha sido nuestra actitud a la hora de ofrendar, y si podemos identificar que hemos sido mezquinos o le hemos dado con una actitud incorrecta, pues hoy podemos ponernos de rodillas, pedirle perdón a Dios y cambiar eso en nuestra vida. Cálele, hermano, pruébele y verá que no se va a arrepentir. Pregúntele, hermanos, en la iglesia: oye, ¿tú cómo eres en esta área? Y escuche testimonios y se va a dar cuenta de la tremenda bendición que es dejar de ser mezquinos en la obra de Dios. Y por cierto, ahí se viene la buena temporada, la de fin de año. Sí. Ahí se vienen los aguinaldos, aleluya. No cerremos nuestro puño, honremos al Señor y bendigamos a otros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta tarde noche, por la oportunidad de poder dialogar de este tema tan escabroso, tan difícil, tan corrompido en este tiempo, Señor, pero tan necesario en nuestra iglesia, en la iglesia evangélica. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a entender el principio maravilloso de las Escrituras, en que nada es nuestro, todo es tuyo, incluyendo la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la adoración, incluyéndonos a nosotros mismos y lo que tú mismo has confiado en nuestras manos. Y eso nos lleva a entender que solamente somos administradores, solamente somos mayordomos. Y de lo recibido de tu mano, de eso damos para el seguimiento y el avance de tu obra mientras estamos aquí en la tierra.
Ayúdanos a cambiar nuestra actitud, a tener la actitud correcta en el momento de honrarte con nuestros bienes. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra y pasar por estos temas, aunque sea nada más por encimita. Sabemos que hay mucho que decir, pero con que sembremos una semilla de inquietud para inquirir en las Escrituras y poder descubrir todo lo que tú tienes para nosotros, vamos a encontrar ese tesoro maravilloso de enseñanza en la Santa Biblia, tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, por esta noche y gracias por el estudio de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos dejarles de tarea para la próxima semana memorizar Salmo 24:1. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ya se lo sabían, repásenlo, recuérdenlo. Salmo 24:1. Y vamos a leer para la próxima semana, Jehová, ¿qué vamos a leer? La siguiente semana vamos a leer Mateo capítulo 9, Romanos capítulo 12 e Isaías capítulo 58. Muy bien, esos 3 capítulos, hermanos, Mateo 9, Romanos 12, Isaías 58, para hablar de qué voy, de qué vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de la misión del cristiano. Como cristianos, hermanos, tenemos una misión. Y acuérdense que estamos bajo el bloque principal que se llama experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Acabamos de hablar de un tema tremendo que requiere un compromiso, el que hablaremos la próxima semana. La misión del cristiano requiere también de un gran compromiso en la obra de Dios. Aleluya. Por lo pronto, mis queridos hermanos, oramos con todo nuestro corazón que la paz de Jesucristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones, y también que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.